Un saludo muy cordial y afectuoso y muchas bendiciones para ustedes que dedican cada día unos minutos a escuchar la maravillosa palabra de Dios. Qué bueno, cuánto estamos aprendiendo. Estamos trabajando en estos últimos tiempos en el segundo libro de la palabra de Dios, Éxodo, y estamos aprendiendo cómo Dios libera, cómo Dios muestra su poder, ¿sí? A las naciones, no solo a Egipto, a cada una de las naciones, mostrando que Él es el único Dios todopoderoso. Cómo Dios muestra que la idolatría es falsa, es adorar a un falso Dios, un Dios inventado por el hombre, por las religiones. Entonces vemos cómo Dios libera a su pueblo Israel, y una vez que está liberado, les provee agua, carne, pan del cielo. Qué cosa tan maravillosa. Agua de la roca. Endulce el agua que está amarga. Y les da los 10 mandamientos. La ley, la palabra de Dios. Los 10 mandamientos son el centro de la palabra. Donde nace toda la palabra de Dios. Y es eso que estamos aquí trabajando en estos días grabando. Y hoy en el tema 53 vamos a hablar del octavo mandamiento. ¿Y cuál será el octavo mandamiento? Lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 15. ¿Qué dice? No matarás. Este es el octavo mandamiento. No matarás. Un mandamiento breve en palabra, pero inmenso en su alcance y aplicación. Sí. Veamos el sentido literal e histórico de este mandamiento. En su contexto original, el mandamiento prohibía el acto de apoderarse injustamente de lo que le pertenece a otro. No se limita solo a robar objetos materiales, sino que incluye cualquier tipo de apropiación indebida. En la ley de Moisés, el hurto podía abarcar, primero, el robo de bienes materiales. Sí, leamos Éxodo capítulo 22, versículos del 1 al 4. Ponga el asunto. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y la degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Mire, la ley de Jehová. También el secuestro de personas tenía que ver este mandamiento. Éxodo capítulo 21, versículo 16 dice: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Y Deuteronomio capítulo 24, versículo 7 dice: cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado, o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. Mire, y estas cosas se dan. Este mandamiento ha sido incumplido en gran manera, y a veces por personas que conocen este mandamiento. El robo hoy día está metido en todas las esferas sociales, en todo lugar. Sí, el robo, la evasión de impuestos, la evasión, el no pagar, el prestar y no pagar, el secuestro de personas. Todas estas cosas están terribles en estos días. Por eso estamos haciendo esta palabra, que las personas vengan y escuchen la palabra del Señor y se arrepientan de estos pecados, ¿sí?
que se arrepientan. Nosotros somos llamados por el Señor para heredar bendición y para dar bendiciones a otros, no para robar. Por eso el mundo está en la miseria, porque la codicia ha llevado, aunque no estamos hablando todavía de ese mandamiento, ha llevado a las personas a eso, a querer tener más, pero de manera fácil. Y mire, es bien clara la palabra de Dios. Tenía sentencia de muerte aquel que robaba. También tiene que ver con el fraude y engaños en negocios. Levítico capítulo 19, versículo 11 y versículo 13 dice: no hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta mañana. Se da cuenta que también tiene que ver con los fraudes y el engaño, y la palabra de Dios es bien clara. También este mandamiento tiene que ver con el retener lo que es debido a otros, lo que es de otros, el retenerlos. El Salmo capítulo 37, versículo 21 dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Oiga, cuánta gente ha venido a prestar dinero y uno con buena voluntad le presta, le ayuda si tiene cómo ayudarlo, y ni las gracias, nunca, niegan, no, yo nunca he prestado dinero. Ese es por no cumplir este mandamiento, por no entender que si prestas tienes que pagar. Tiene que ser responsable de sus actos. Dice, en Israel el hurto no se trataba únicamente como delito civil, sino con pena contra Dios. Porque Él es el dueño de todo y ha establecido principios de justicia. Sí. Salmo capítulo 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando tú le robas a alguien, cuando tú le prestas a alguien y no pagas, cuando tú evades, le estás evadiendo, le estás robando a Dios, porque de Dios es todo. Y si le robas a Dios, Él va a hacer juicio, Él va a hacer justicia, y Él sabe hacerlo muy bien, y Él sabe cobrar de manera especial. Tengamos cuidado. Mejor busquemos cumplir este mandamiento, no robar. Trabajar con las manos, dice la palabra, para tener para nuestras necesidades, la necesidad de la familia, y también para poder ayudar a otros. También este mandamiento habla de la dimensión espiritual. ¿Cuáles son las dimensiones espirituales de este mandamiento? El no hurtarás no solo condena el robo físico, sino también cualquier forma de injusticia que priva al prójimo de lo que le corresponde. Ejemplos espirituales del hurto vamos a ver. El hurto de confianza, engañar con falsas promesas o manipulación. ¿Qué les parece? Hurto de honra, difamar, calumniar o quitar el buen nombre de alguien. El hurto de tiempo, ser negligente o perezoso en el trabajo encomendado. Dice Proverbios que el perezoso se revuelca en su cama y viene a calamidad. El hurto a Dios, no darle lo que le pertenece, como la gloria. Los diezmos, esto es una pelea de los diezmos, que los diezmos no existen, que ya pasaron, que lo es para los pastores que se lo robaron, y tantos cuentos. El hurto. ¿Sí? Dice que en el arca abierta hasta el justo peca. Porque no hemos entendido este mandamiento, no hemos obedecido este mandamiento, por eso suceden esas cosas. Y no debe ser así. Es tiempo de regresar a Dios, es tiempo de pedir perdón y trabajar con nuestras manos honradamente para tener lo que necesitamos. Y es más, cuando trabajamos honradamente, el Señor mira eso y nos bendice. Ya hablamos que les dio carne
en el desierto a Israel. Les dio el pan del cielo, el maná. Les dio agua de la roca. Dios provee a aquel que cumple su palabra o intenta cumplir su palabra. Jesús amplía este principio en la regla de oro. Dice Mateo 7:12 lo siguiente: todo lo que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mire, la regla de oro. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Si tú ayudas, si tú bendices a otros, también te van a bendecir a ti. No tienes necesidad de robar. Y no sé, los que roban se han dado cuenta que terminan mal pagando el precio, ese dinero no les alcanza. Terminan viejos, cansados, con una conciencia que les atormenta. Hurtar es hacer lo contrario al amor. Ahora, ¿cuáles son los principios teológicos de este mandamiento? Primero, Dios es el dueño de todo. Ya hablamos y volvemos a repetir. Salmo capítulo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los principios teológicos, es de Dios todo. ¿Sí? Y si le robamos a Dios, Él sabe cobrar de manera especial. Robar es usurpar lo que le pertenece a Él y que Él ha confiado a nosotros. Dios nos ha colocado en este planeta como mayordomos y delante de Dios y en las manos de Dios debemos ser buenos mayordomos, mayordomos fieles, donde no exista el robo. También los alcances teológicos tienen que ver con la mayordomía. Cada persona es responsable de administrar lo que Dios le da, no de apropiarse de lo ajeno, lo que Dios le da. Y Dios nos da abundantemente, oiga, Dios bendice abundantemente. Dios bendice hasta a veces para que sobre, para poder ayudar a otros. Pero por vivir lejos de Dios, por ignorar la palabra de Dios, por ignorar estos mandamientos, se vive una vida que no le agrada al Señor. También tiene que ver este mandamiento con la justicia de Dios. Este mandamiento protege la equidad, el orden social y la confianza mutua, que no existe hoy por esa razón que no se ha cumplido este mandamiento. La equidad, hay ricos y hay mendigos, ¿sí? No hay un orden social, unos tienen trabajo y otros no tienen trabajo. Otros se han enriquecido robándole a otros. Miren. Confianza mutua. ¿Sí? Tenemos que ser leales con las cosas que nos han encargado. Es más, Dios nos ha encargado todo de una buena administración de todo este planeta. También tiene que ver con la santidad del prójimo. Sí, santidad. Hurtar atenta con la dignidad del otro, reduciendo a un objeto para satisfacer deseos propios. ¿Sí? ¿Qué les parece? Hablemos también de las aplicaciones prácticas que hoy debe tener este mandamiento. En lo económico, no evadir impuestos, hay que pagar los impuestos, con los impuestos se hacen las obras. No robar materiales del trabajo. Mira, se va llevando cosas del trabajo cuando está trabajando. No. No aprovecharse de las necesidades de otros. En lo social, no plagiar ideas. No mentir para obtener beneficios. No apropiarse de méritos ajenos. Sí, mira, apropiarse de méritos ajenos. Qué cosa, ¿no? En lo espiritual, no robar el tiempo que corresponde a Dios. No acaparar bendiciones sin compartirlas. No engañar en la fe. Mira el tiempo. Ya hablamos de el tiempo que se le debe a dar a Dios, el día de reposo, ¿no? No hay tiempo para Dios ahora. No hay tiempo.
Por eso la sociedad está como está, porque ha despreciado a Dios, ha inventado otros dioses, vive en la idolatría y ha dejado a un lado al verdadero Dios, que se lo adora en espíritu y en verdad. Ahora, en lo personal, cultivar la gratitud en lugar de la codicia, que ya vamos a hablar del mandamiento de la codicia. El contentamiento en lugar de la envidia. La palabra de Dios dice que hay que contentarse con la piedad, hay que contentarse con las cosas que nos da el Señor. Mientras tengamos abrigo y comida, estemos contentos, habla de la palabra de Dios. Pero no nos contentamos. Y ahora los robos son a lo grande, ¿sí? A lo grande. El apóstol Pablo nos exhorta sobre este tema. En Efesios capítulo 4, versículo 28 dice, el que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Mire, trabaje para su familia, para alimentar a su familia, para proveer su familia de vestidos, de comida, de casa, de otras cosas. Y si hay algo más, ayude al necesitado también, para evitar no caer en el pecado del robo, del incumplimiento de este mandamiento. Esto revela que el mandamiento no solo prohíbe, sino que también impulsa a la generosidad. Veamos ejemplos bíblicos que les voy a dar para que ustedes lean en casa, porque la información es muy amplia. Por ejemplo, Acán, eso encontramos en Josué capítulo 7, robó del anatema y trajo juicio sobre todo Israel. ¿Sí? Cuando conquistan la primera ciudad, la Biblia dice que lo primero es de Dios. Todo el botín de guerra era para el Señor, para la obra del Señor. Y si alguno cogía de eso, era maldito. Y este Acán vio un lingote de oro, un manto babilónico y otras cosas, y se los dejó, se los robó, lo escondió. ¿Sí? Conquistaron esa ciudad, pero cuando van a conquistar la segunda ciudad, fueron derrotados por una ciudad pequeña. ¿Por qué? Porque Dios no los acompañó, porque este Acán había robado. Y Dios no les dio la victoria de esa segunda ciudad hasta que este hombre y su familia pagaron el precio. Fueron matados a pedradas. ¿Sí? Porque robaron. Dios les había dicho que no. Muchos hoy día han fracasado en sus vidas porque viven robando. Viven del hurto. ¿Sí? Y algún día, si todavía no lo han hecho, algún día tendrán la justicia de Dios en sus manos. Vamos a otra historia en el Nuevo Testamento de un ladrón que se arrepintió y devolvió más de lo que había robado. Esta historia es una historia preciosa para meditar y espero que llegue a sus corazones. Lo encontramos en Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Habla de Zaqueo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que hay que hacer hoy día, parar el robo y devolver lo robado. Zaqueo lo devuelve 4 veces más.
Zaqueo, de la mitad de su fortuna, decide repartirla a los pobres para poder llegar al reino de los cielos. Raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la palabra. Sí. Ahora, un publicano que hurtaba con fraude, pero al encontrarse con Cristo, restituyó y se convirtió en ejemplo de arrepentimiento. Es que para poderse arrepentir de verdad de todo corazón, hay que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, concluimos este mandamiento. El octavo mandamiento nos recuerda que la vida en comunidad depende de la justicia, la honestidad y la integridad. No se trata solo de evitar robar, sino de vivir en respeto, en transparencia y generosidad. Hurtar destruye la confianza, pero obedecer este mandamiento refleja la naturaleza de Cristo, quien vino a dar su vida en abundancia. Por eso dice San Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué les parece esta palabra? Hoy es el día para arrepentirse. Hoy es el día. Y como en cada video nosotros resumimos el plan de salvación en una oración, que le llamamos la oración de fe, la oración para aceptar a Jesucristo. Acepte al Señor. Y si es su caso, que ha estado robando, tomando de lo ajeno, arrepiéntase. Viva una vida gozándose de las bendiciones del Señor y caminando hacia la vida eterna. La oración dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago pueda hacerme ganar la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! Aceptó al Señor como Jesucristo, como su Señor y Salvador. ¡Qué gran paso! ¡Qué gran paso de bendición! Ahora venga la palabra a estudiarla todos los días. No solo el pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Aliméntese. Si no entiende, pídale al Espíritu Santo sabiduría y que le dé entendimiento para comprender esa palabra. También suscríbase a este canal. Allí le estamos dando la palabra para que le lleguen los videos que estamos subiendo para que usted siga creciendo espiritualmente. Tenga tiempos de alabanza, alabe al Señor, dígale tú eres el único Dios verdadero, no existe otro Dios. Deje la idolatría, deje el robo y converse con Él en oración que Él le va a escuchar. Si está cerca, le invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia. Acá juntos seguiremos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo con ustedes. Y si está lejos, suscríbase, como dijimos antes, a este canal para que cada día pueda llegar la palabra de Dios a su vida. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, que ella siempre nos está enseñando. Nos ha enseñado hoy a que debemos cumplir este mandamiento, el octavo mandamiento, no hurtar, no robar. Sí, Padre Santo. ¿Para qué robamos si contigo tenemos todo? Y que esta palabra sea puesta en práctica, Señor. Que así lo entendamos todos. Que de ti tenemos todos hasta pan del cielo. Sí, Señor. Bendice esta palabra y que sea como aquella semilla que cayó en una tierra tan fértil que dio fruto al 100%. En el nombre de Jesús decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros esta palabra para que otros conozcan y pongan en práctica también esta palabra de estos mandamientos. Nosotros de acá les deseamos a ustedes que tengan un día pero lleno de bendiciones.